Te saluda Eri Sánchez de tu canal Crece Psicólogos. Hoy estamos abordando un tema muy importante para ti, que eres un papá o mamá que busca tener herramientas, recomendaciones, tips, sugerencias para educar mejor a tus hijos. Y bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy en específico es cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando se trata de que nuestros hijos nos obedezcan. Los que yo he tenido oportunidad de encontrar muchas veces en terapia cuando llegan los papás y me traen a sus hijos desde pequeños hasta adolescentes. Y precisamente uno de los temas por los que me han consultado mucho es por el tema de la desobediencia en sus hijos. ¿Para qué? Para que tú empieces a darte cuenta de si hay algunos errores, de algunas cosas que no estás haciendo bien, las hagas más conscientes y entonces puedas empezar a transformar algunos comportamientos. Pues vamos a arrancar con uno de los primeros errores muy frecuentes y es el de ser un papá o una mamá barco, ¿no? ¿A qué me refiero con ser un papá o una mamá barco? Bien, te pido que recuerdes aquellos tus años mozos cuando estabas en la secundaria o en la preparatoria o tal vez hasta en la universidad y te tocaba encontrarte con profesores que les decíamos el profesor barco. ¿Qué características tenía ese profesor barco? Pues generalmente no importaba mucho si faltabas a clase, no pasaba lista, no te revisaba tanto las tareas, si no pasabas el examen había una y otra oportunidad, al final pasabas tu materia y entonces no había muchas consecuencias si tú faltabas, si tú no entregabas tareas y por consiguiente tú cómo actuabas, pues tú actuabas mucho más ligero, respetabas menos a las indicaciones de este profe. ¿Por qué? Pues porque el profe lo estaba permitiendo. Asimismo, si tú a tus hijos los tratas con esta actitud muy pasiva, muy permisiva, muy condescendiente, sin establecer los límites ni las consecuencias, hacerlas válidas, pues tus hijos te van a tomar la medida y precisamente te verán como un papá barco. Así que si tú has detectado estos comportamientos en ti, será bueno que cada vez que los detectes hagas un alto y empieces a intentar hacer algunas modificaciones. Un segundo punto es utilizar la súplica y utilizar los premios para que nuestros hijos hagan pues algo que tienen que hacer. Por ejemplo, oye, come hijito, por favor, cómete la sopa, por favor, cómete las verduras, y estamos rogando y suplicando y hasta les decimos, oye, si te comes la sopa y la verdura, al final te voy a dar un premio, te voy a dar un postre. ¿Qué pasa con esto? Pues nuestros hijos se convierten en personas manipuladoras que van a decir, bueno, sí me comporto bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Así que evita caer en este tipo de actitudes de suplicarle a tu hijo que haga algo que tiene que hacer y tampoco premiarlo por algo que finalmente lo tiene que hacer. Y otro punto en el que erramos los padres cuando queremos educar a nuestros pequeños y que nos obedezcan es que somos inconsistentes. ¿Qué quiere decir que somos inconsistentes? Pues que si un día estamos de buenas, los límites son unos, y si un día estamos de malas, los límites se transforman. Por ejemplo, hoy me fue súper bien en el trabajo, entonces llego a casa y aunque mi hijo esté brincando en los sillones, aunque esté comiendo donde no tiene que comer, por ejemplo en su recámara, y esté haciendo travesura y media, no le digo nada porque estoy muy de buen humor. Pero sí, cuando me va súper mal en el trabajo, llego y llamo la atención hasta por lo que no era una regla que yo había dicho, porque todo me molesta. Esta inconsistencia también va a provocar en tu hijo que no te vean como una persona congruente, digna de respeto y a la que tienen que seguir sus indicaciones, pues no te van a ver como un líder a seguir, que es lo que se pretende cuando tú quieres que tus hijos te obedezcan, que no lo hagan con una obediencia ciega, sino porque es congruente a lo que tú estás diciendo. Hay otro punto en el que también se presenta muy frecuentemente en las familias y que impide que nuestros hijos nos obedezcan. Es cuando hay reglas disímiles entre uno y otro de los padres o entre uno y otro de los educadores. Por ejemplo, tú dices nos acostamos a tal hora y llega la otra persona que también participa en la educación de tus hijos y dice otra hora. Entre más diferentes sean las reglas de uno y de otro, el hijo va a aprender a ser muy manipulador y también pues va a encontrar los atajos y las maneras de desobedecer o de hacer lo que le es más cómodo.
Así que lo recomendable aquí sería que tengan una comunicación entre tú y las otras personas que intervienen en la educación de tus pequeños y que se tengan reglas muy claras, todos las acatamos. Otro punto frecuente de equivocación que noto mucho en los padres y que seguramente tú también te has dado cuenta de él es el caer en el uso de actitudes violentas o agresivas para corregir a nuestros hijos. Cuando nosotros humillamos, ofendemos, lastimamos, herimos a nuestros hijos, ya sea con palabras o con acciones, llegando a la violencia física, y nuestros hijos al final hacen lo que queremos, realmente no es que nos estén obedeciendo, no es que nos estén respetando, sino más bien es que están actuando por miedo. Y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que tus hijos te respeten y hagan las cosas porque aceptan que es lo que mejor les conviene. Sin embargo, si tú utilizas violencia, lo que vas a producir en tu hijo es que te vea como el ogro, como la persona negativa en su vida o como alguien que no los quiere. Te sorprenderías con la gran cantidad de usuarios en terapia que yo atiendo y que traen esos recuerdos, esos dolores, esos resentimientos de una infancia que fue corregida a través del uso de la violencia. Así que si tú estás utilizando violencia, empieza a erradicarla poco a poco hasta que no forme parte más de tu vida ni la de tus hijos. Otro punto muy común en nuestros hijos y que evita que ellos nos obedezcan es que no los hacemos responsables de las consecuencias de sus actos y entonces terminamos nosotros asumiendo esa consecuencia o terminamos nosotros justificando actos equivocados de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando nuestro hijo pega, decimos, bueno, pero también ¿qué le estaba haciendo el otro niño o la otra niña que le pegó? Esto lo escucha mi hijo y entonces es una justificación a un comportamiento que en cualquiera de las circunstancias no es correcto. Lo primero que yo tengo que decir es, ¿sabes qué, hijo? Esta no es la manera de resolver un problema, así no. Y tengo que ser firme y congruente con mi acto, con mi voz, con mi mirada de lo que no estoy permitiendo. Otro punto en el que tampoco permitimos las consecuencias es un ejemplo muy cotidiano en donde nuestros hijos hacen el desorden y al final nosotros terminamos levantando ese desorden. No estamos dejando que los niños asuman la consecuencia de su acto, sino la consecuencia está siendo para nosotros. Esto también produce que los niños nos vean a nosotros como la muletilla que les va a resolver una y otra vez aquellas cosas que ellos no quieren resolver, que ellos no quieren afrontar, esas consecuencias que tienen que vivir, pero tú al final se las estás resolviendo. Otro error también común en esta misma línea es permitir que tus hijos sean los que ponen las reglas, sean los que ponen los límites. O sea, ellos te dicen, quiero el celular ahora, y se los tienes que dar porque si no hacen un tremendo berrinche y tú al final se los das. Con esto ellos están poniendo la regla de a qué hora ven el celular y lo mismo sucede a la hora de comer, ¿no? Ahorita no quiero comer, yo no como y hacen un berrinche total que no comen. Lo mismo, ellos están diciendo a qué hora van a comer y eso sucede a la hora de recoger sus juguetes, a la hora de irse a dormir. Te ponen muchos problemas para ejecutar algo que tienen que hacer y al final pues tú cedes. Si tú caes en esta actitud, tampoco vas a lograr que tus hijos te respeten y te vean como una figura de autoridad, una figura a la que respetar. De la mano con estas actitudes está el siguiente error que he visto muy frecuente en los padres actuales. Permitir que nuestros hijos nos hablen como si nosotros fuéramos sus empleados. Permitir que nuestros hijos nos traten mal, utilicen hasta golpes con nosotros, nos traten mal, no solo no nos obedecen, sino nos agreden. Y esto empieza desde que yo permito que mi hijo, desde que es pequeño, me hable mal, que mi hijo me haga caras, que mi hijo me diga, ay papá, eso no lo voy a hacer, o ay, estás mal. Si yo estoy permitiendo que mi hijo me hable en ese tono, pues tampoco esperemos que después, cuando yo le quiera poner un límite, mi hijo me respete, porque yo le he permitido que no me trate con ese respeto que estoy pidiendo. Y bien, bueno, estos son algunos de los puntos más comunes, más frecuentes que van a impedir que nuestros hijos nos vean como esas figuras de autoridad, como esas figuras de respeto, como ese líder a seguir. Si te identificaste con algunos de estos comportamientos, no te preocupes, no te sientes mal, ocúpate, eso sí, empieza a corregir algunas cosas.
hazte consciente cuando estás cayendo en estos patrones y empieza limitando estos actos, empieza diciendo ya no lo voy a intentar frenar este comportamiento y busca algunas otras formas de actuar. Bien, te estarás preguntando, bueno, y entonces, ¿qué sí me va a servir para lograr que mis hijos me obedezcan? ¿Qué estrategias puedo seguir? No te preocupes, aquí te tengo un video que he hecho para ti en donde te digo los puntos claves de qué sí te va a funcionar para lograr que tus hijos te vean como una figura de autoridad digna de respeto y entonces sean más obedientes contigo. Recuerda suscribirte al canal, comentarnos, compartir esta información con más personas, regálanos un me gusta. Es un gusto para nosotros que nos estés recomendando y que estés participando en esta comunidad. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.